Y en el estudio del Moniadoro está con nosotros Juan Francisco Rodríguez de Izquierda Unida Alternativa por Tordesillas. Hola, Juanfran. Muy buenos días. O tardamos casi 2 meses en no vernos o en 15 días ya nos vemos 2 veces. Bueno, ya sabemos que los tiempos de los plenos no son los que pone el reglamento orgánico, son los que dicta el alcalde. Bueno, sí. Y bueno, supongo también el secretario, ¿no? O no entramos ahí. No sé, Normalmente no sé. la potestad la tiene el alcalde. Ajá, vale. Un pleno que duró 1 hora 40 minutos, un pleno que, bueno, llevaba un punto que no tenía más relevancia que todo lo aprobaste, si el tema del presupuesto del año pasado o algo así, ¿no? ¿Cómo es, No, era el proyecto de presupuestos que ahora pues había pasado la exposición pública, no había reclamaciones, entonces, bueno, pues volvía a pleno pues para ya iniciarse. Para iniciarse, ¿no? Luego la moción que llevó el Partido Popular, el equipo de gobierno, sobre el tema del edificio del piragüismo, para decir a la Confederación que, bueno, tuvieran en cuenta, no solo en Tordesillas, sino en otros centros, que hacer un centro de piragüismo tiene que estar a lo del río. Claro, bueno, fue una moción conjunta de todos los grupos y, bueno, una declaración institucional. Y sí, al final es que la ley actual es muy restrictiva, entonces no permitir que infraestructuras destinadas a deportes acuáticos estén cerca de flujo preferente, al final limita mucho esas actividades. Entonces, bueno, pues se está solicitando que por favor que la ley cambie, permita para determinadas actividades construir ahí, porque que si no, yo creo que no tiene es muy sentido, restrictivo, ¿no? No tiene sentido. Ten en cuenta que, por ejemplo, en costas sí que se permite, pero, por ejemplo, en ríos no. En ríos pues, no. hay que cambiarlo. De todas maneras, se utilizan palabras muy técnicas que uno se queda, acabo diciendo, sitios de fluido, de no sé qué. Sí, flujo preferente. Flujo preferente. Bueno, por donde vas al río y ya Viene está. a decir que si el río sobrepasa su cauce normal, es decir, se producen inundaciones, lo primero que se va a inundar va a ser ese edificio. Sí, pero como pasa aquí, bueno, el merendero de la playa, por decirlo de esta forma. Sí, claro, pero muchas veces, como la ley es posterior, no se puede legislar posteriormente, ¿no? Claro, no se puede legislar para lo que había antes. Entonces hay muchos edificios que están en esas posiciones, pero claro, porque son construcciones anteriores. Vamos a empezar las preguntas de atrás hacia... No, perdón, terminaste por la última, pero yo te las voy a preguntar al revés, ¿no? En la calle Duero hay una terraza que preguntaste y la señal estaba mal puesta, según, porque el que entra por la bajada de la gasolinera dirección Plaza de Toros, pues hasta que no está encima de la calle no sabes si es dirección prohibida o no es dirección prohibida. La verdad es que sí. Si vienes por la carretera Torrecilla al revés de los pisos de del matadero, hacia la gasolina, sí que la ves, pero si bajas, te lo digo porque ahí frecuento yo mucho, es por donde vivo, ¿no? Y luego el tema de la terraza por la anchura de la calle, ¿no? A ver, claro, a mí me llamó la atención que efectivamente de pronto esa calle, la calle Duero, había cambiado de ser de doble sentido a sentido único. Y además, bueno, pues efectivamente tú llegabas a lo mejor bajando desde el Ancla, ibas dirección la Plaza de Toros, y tú no te fijas que hay una señal de prohibido. No. O sea, no la ves. No la ves, no se ve, ¿no? O sea, que si baja un coche te le puedes comer, y si haces una maniobra extraña te comes la terraza directamente. Exacto. Entonces, claro, nosotros, a mí me pareció extraño también, ¿verdad? Que porque, las cosas como son, el señor García con tema de señales lo domina. Sí, y es vamos, muy concienzudo. Isaías ha tenido una autoescuela y colabora conmigo aquí todas las mañanas, por eso. Y bueno, al final también, ya no solo es que lo domine, es que a veces cuando preguntas por señales si hay alguna mal, se lo toma, digamos, dicho de buen término, se lo toma casi a lo personal, o sea, como he fallado aquí, ¿no? Pues yo creo que ahí sí que ha fallado. Sí que es verdad que la solución ya la dio él en el pleno, o sea, directamente, aunque se ponga ahí la señal de prohibido, sí que se va a poner antes una señal de prohibido girar a la derecha, entonces sí, ya está solucionado. Pero la cuestión es, yo me preguntaba el por qué de pronto una calle de doble sentido que funcionaba, la cambias a sentido único. Y claro, repasando un informe de la policía local, parece ser que se ha hecho por una petición de una terraza, de un hostelero, que bueno, que además es que es una petición de una terraza en la calzada, lo cual está prohibido, concretamente por el artículo 17 de la normativa de terrazas, de la ordenanza de terrazas. Entonces, claro, dices, permites poner una terraza en la calzada y generas un problema. Yo lo decía, digo, me parece muy bien, pero si
tú lo que quieres es facilitar a un hostelero que ponga terraza, ya que te vas a saltar la normativa, pues ponla en un sitio donde no genere problemas, que es a lo mejor enfrente, porque enfrente también sería un problema, porque estaría, también estaría prohibido, porque estaría a más de 15 metros, pero bueno, no generarías ese problema de tener que cambiar una calle a sentido único, de generar un peligro si gira un coche, pues bueno, es lo que yo le decía. Y además también me extrañaba que a veces la normativa de terraza se utiliza, es muy restrictiva para algunos hosteleros y a otros pues se les facilita. Yo creo que a veces hay doble rasero. Uh-huh. Bueno, también hasta donde sé yo tiene que estar si está en la calle no puede estar, si hay bordillo de cera, para que los oyentes nos entiendan, tiene que subir hacia la altura de la acera. Eso, ¿no? Eso se elevó. Sí, está elevada. Está elevada. Y otras terrazas aquí también entonces ya están elevadas. Pero también tiene que mantener, si tú lo pones en la calzada, podría haber una excepción, pero tiene que mantener mínimo 0,5 hasta metros hasta el borde de la acera. Uh-huh. Aparte de permitir entrar un coche, ¿no? Y eso no lo cumple. No lo cumple porque si lo cumpliera, entonces ya no pasaría ningún coche, ¿sabes? Bueno, pues hay muchas terrazas y otras terrazas o bares pequeños que de repente se hacen el triple y el cuádruple de grandes. A ver, yo lo que digo es, la normativa está para cumplirla o para cambiarla. Claro, sí, en eso estoy de acuerdo. Es así. Y aquí el equipo de gobierno, a veces, yo cuando estaba en el debate, parecían desconocer la propia normativa, incluso se escudaban en los funcionarios, ¿no? Es que le han dado de paso urbanismo. No, perdón, al final la última palabra la tiene usted. Entonces, a mí me daba la sensación como que desconocían su propia normativa. Si es muy restrictiva o creen que está mal, pues se cambia y no hay ningún problema. Y si nos la vamos a saltar, nos la saltamos para todos, no solo para unos. Exacto. Hablaste de la pregunta sobre el Museo del Farol, ¿no? Que estaban las paredes agujereadas, humedades, un calor dentro de una iglesia que haga calor. Pero bueno, eso del calor es fácil entenderlo, las temperaturas que tenemos, y aparte el Museo del Farol, el tejado que tiene, pues aquello es un invernadero. Bueno, no es la primera vez que llevo una pregunta sobre el Museo del Farol y sobre su estado, pero claro, también es verdad que hace poco había una placa en el Museo del Farol que ponía que se habían hecho 400.000 euros en inversión y eso prácticamente no ha repercutido en nada positivo. O sea, no se notan grandes cambios. Al final, el Museo del Farol, sobre el tema de humedades, pude observar que evidentemente hay humedades, hay marcas en las paredes de que cuando llueve hay goteras, y luego en la parte baja, donde hay unos metacrilatos y demás tapados, en la parte más baja es que cuando llueve se inunda, literalmente. De hecho, han tenido que cortar hasta la luz porque entraba agua por un enchufe. Bueno, entraría el agua por el tubo de Belma hasta el enchufe, que hay una gotera ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, por el enchufe. Te ayudo yo a explicarte, ¿no? Porque nos quedamos así un poco, no puede ser que un enchufe salga, bueno, pues será que entra por el tubo de Belma y entra el agua por ahí, de lluvia, ¿se entiende? Bueno, el caso es que, claro, podía afectar a la instalación eléctrica y eso... No, afecta a la instalación eléctrica sí o sí, eso está claro. Entonces lo tuvieron que cortar. Y luego es verdad que la sala, digamos, principal, abajo, está taladrada, literalmente, por un uso anterior. Y bueno, pues al final, y luego lo más grave ahora en verano es sin duda la climatización. O sea, el Museo del Farol, la parte de arriba, sí. ¿Ha sido una escuela de pintura? Sí, ahora es una escuela de pintura, que ya no, eso ya va a desaparecer, el tema de escuela de pintura, porque bueno, pues se ha jubilado la persona que lo impartía, pero la parte de arriba es intratable. Tú subes, eso es entre la lupa que hay de cristal y el techo que hay también de plástico, eso es un horno pirolítico, eso no se puede usar. Es la primera vez que yo en una iglesia de verdad paso calor. Te cambio, en vez de verano, vamos al invierno. También ¿Qué pasaría, no? Es así. Y luego es verdad que hay un sistema de climatización que no se ha utilizado nunca y que ya no se puede utilizar porque está estropeado. Sí, porque no ha habido su mantenimiento, claro. Igual que el ascensor. Exactamente. ¿Quién tiene ascensor? Sí, yo no le he hecho al equipo de gobierno actual la culpa, ni mucho menos. Pero creo que ha sido una dejadez de otros gobiernos. Claro, si esa infraestructura se está cediendo, en este caso una asociación, la banda de música, pues lo que debe estar en plenas condiciones. Y si se invierte dinero será para crear soluciones, porque al final la sensación es que todo sigue igual. También los tres grupos políticos, entre ellos tú tienes privilegio de que eres el primero, que siempre preguntas el tema de la piscina, ¿no? El tema de los resbalones, el tema de todos estos problemillas o problemones, no depende, yo no soy usuario de la piscina y no puedo hablar mucho de ello, ¿no? Yo te hablo de lo que me cuentan los usuarios, sobre todo de los resbalones, ¿no? Bueno, yo la verdad es que este año de momento he bajado un poco a la piscina, he bajado un par de días. Y cuando he bajado, los usuarios se han acercado a mí y me han dicho, me han señalado algún problema. A mí lo que me han enseñado fundamentalmente, y lo he podido comprobar, es, uno, el estado del césped, sobre todo en la zona de la arboleda, que es verdad que hay bastantes calvas, y luego, pues eso, ramas caídas, hojas caídas, claro.
momentos de tormentas, pues no hay luego pues no se recoge en el momento adecuado antes de que se abran, cuando se tendría que recoger. Entonces, claro, está la gente ahí, están las hojas caídas, las ramas caídas, porque además sí que es verdad que por mucho que se hayan cortado o arreglado los árboles, hay árboles, sobre todo pinos, que se les ve ramas secas, o sea, y eso es mucho más fácil, y cuando haya tormentas pues caigan. O sea, que no se ha hecho el mantenimiento adecuado. Sí que decir que, por ejemplo, sí que surgió incluso el tema de que si socorristas, que si tal. Yo cuando estuve sí que vi alguna intervención de algún socorrista, a mí me pareció todo acertado y normal. Entonces yo creo que trabajan bien. Pero yo me centré sobre todo en eso, en tema de calvas, por así decirlo, y en tema de que faltaba un mantenimiento en el tema de recogida de ramas y de hojas. No, vamos, lo que me ha llegado a mí aquí hasta la radio ha sido que una niña se ha resbalado, se ha hecho sangre en la boca, etcétera, etcétera, y entonces que han tenido que llamar al socorrista, bueno, para que bajara a socorrerla, se entiende, ¿no? Pues yo no sé la labor de los socorristas, si es esa o simplemente si alguien se está ahogando. Es que no lo sé. Un socorrista también tiene opciones para, pues en un golpe, en tal, pues actuar. ¿No? Y probablemente, si yo escuché en el pleno, es que no había, en el botiquín faltaban, digamos, productos. Yo no sé si faltaban productos o no, pero eso no es culpa del socorrista. No, o sea, la culpa de la empresa que lo ejecuta, y también es culpa del equipo de gobierno que tiene que estar atento, ¿no? Sí. Para que se cumplan las normas, más o menos. Bueno, yo ahí... no lo sé yo tampoco si faltaba o no faltaba. Claro, el equipo de gobierno tiene que estar atento a que se cumplan las normas, más que nada porque si una empresa, la empresa concesionaria ha aceptado unas condiciones en el contrato, en el pliego, y esas condiciones las tiene que ejecutar. Y, hombre, supongo que una de ellas será que cuente con material sanitario suficiente. Sí, claro. Eso está claro. No sé si mejor que no se gaste nada. Eso significa que no pasa nada, ¿no? Eso es así. Bueno, y la pregunta que durante esta semana, que hoy es viernes, llevamos sobre el Atlético Tordesillas, ¿no? Le preguntaste si se iban a hacer algo así, no me acuerdo exactamente, las mejoras en el campo de fútbol de las Salinas para jugar en la Copa del Rey, ¿no? Sí. El partido de la Copa del Rey. Sí, además que los partidos, que no la pregunta, lo que es la pregunta, la exposición, sí que es verdad que yo decía que bueno, que yo creía que había falta de inversión y demás durante años, pero las preguntas fueron claras, es decir, ¿se va a poder jugar la Copa del Rey? ¿Dónde se va a invertir y cuándo? Y ante la primera pregunta el alcalde fue contundente en el pleno, no se va a poder jugar la Copa del Rey. Entonces, luego es verdad que se ha sacado un comunicado, pero creo que un comunicado que no se acerca mucho a la realidad, porque al final, en el comunicado, por ejemplo, se señala que se está trabajando en una planificación a corto, medio plazo. Claro, yo es que me acuerdo de todas las... de todos los plenos y demás y todas las propuestas que he hecho yo, y muchas han tenido que ver con Atlético Tordesillas. Por ejemplo, en los últimos presupuestos yo hice una enmienda para que se mejorara la iluminación. El alcalde lo rechazó diciendo que ya se iban a invertir 67.000 euros en iluminación que iban a venir por el Plan V, pero luego tú ves el Plan V y esos 67.000 euros no están presupuestados. El Plan V, para que todo el mundo entienda, es un plan de inversiones de la Diputación de Valladolid. Sí, de la Diputación, que se han hecho muchas calles aquí con ese plan. Exactamente. Entonces, claro, tú ves, y luego, claro, todos los años nos da un papel el alcalde donde pone las inversiones previstas para el año 2025, 2024, 2027, que van cambiando todos los años. Y siempre hay inversiones previstas en el campo de fútbol, pero luego ese mismo año no llegan. Entonces, a mí que se diga que hay una planificación, yo creo que sus propias acciones niegan que sea esa planificación. Y luego también voy a decir otra cosa sobre el tema de la Copa del Rey. O sea, se dice en el pleno que no. Se ha montado mucho jaleo, evidentemente. Pues no, él enumeró todo lo que la Real Federación Española de Fútbol en concreto necesita para hacer ahí el partido. Efectivamente. Y él decía que eso eran 750.000 euros que tendría que invertir el club en muy corto espacio de tiempo. ¿Que de dónde se saca ese dinero? Yo le digo, bueno, pues si presumimos de remanente, pues se puede sacar de remanente, ¿no? Porque claro, siempre estamos con que tenemos dinero de más remanente. Dice que claro, que él quiere hacerlo con subvenciones, con fondos que vengan de otras entidades. Digo, ya, pero esto pasa como los alderetes. Si esos fondos te los están rechazando constantemente, pues vamos a tirar de dinero propio, ¿no? Pero independientemente de eso, claro que no se podía hacer en tan poco periodo de tiempo. Claro, luego al día siguiente vemos un comunicado donde señala que sí se puede hacer la Copa del Rey,
Que han estado hablando con el Astorga. Con el Astorga, pero que hay cosas que se pueden alquilar, claro. ¿Y por qué eso no lo dijiste en el pleno? Claro, tanta previsión, tanta planificación y resulta que es de un día para otro. También es verdad que ahí también me di cuenta, porque si tú ves las noticias que salen todos los días al día y los comentarios que salen en redes sociales, tú ves como gente vinculada al club y concretamente a la dirección decía directamente que es que se podía hacer de esa forma, alquilando cosas y demás. Entonces, claro, a mí que me digan también en ese comunicado que hay cooperación con el club, pues hombre, yo no sé si hay cooperación o no, pero a mí me da la sensación de que el club se enteró del no y de lo contrario por redes sociales. No se enteraron por una llamada al alcalde, que yo creo que si hay buena comunicación, pues tendría que haber sido así. Pero bueno, yo el comunicado en sí no me lo creo, igual que también digo que he visto lo visto con las actuaciones en el campo de las Salinas durante estos años, hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Sí, hay ciertas cosas también que hasta que no lo veas no te lo vas a creer, pero se van alderetes. Digo alderetes como puede ser otro ejemplo por ahí, y hasta que no se vean las cosas, pues no se vean hechas, me refiero, porque de verdad que las Salinas se ha invertido muy poquito en las Salinas, el campo de fútbol me refiero, ¿no? Sí, y en los exteriores también. Se ha invertido muy poco, pero es que año tras año, yo desde que soy concejal, llevo propuestas en los presupuestos. He llevado sobre gradas, cementar la parte derecha para poner allí gradas, sobre iluminación. El alcalde me dice que sí, que se va a hacer, y que me lo rechaza porque sí se va a hacer, pero luego no lo hace. Y luego además dice que se va a hacer a lo mejor con planes de diputación, con el plan V, pero es que luego no lo presupuesta en esos planes. O sea, que es que al final promete unas cosas y luego no las cumple. Y yo creo que esta vez pues digamos ha pinchado un hueso, porque al final el fútbol es un deporte de masas, es un deporte que mueve mucha gente. Sobre todo en Tordesillas. Sobre todo en Tordesillas. Además, como yo le dije, el Atlético Tordesillas está haciendo unas temporadas maravillosas. Entonces, si ahora no invertimos, ¿qué pasará cuando de pronto, pues a lo mejor no consiga los objetivos que todos les pedimos ahora? Entonces, claro, pues al final la gente le ha hecho recular. La propia movilización que ha habido en un día ha sido quien ha hecho recular al ayuntamiento. Han aparecido también pues algún cartel o algunas fotocopias, Copa del Rey, aquí en las Salinas, alrededor del estadio, me mandan mis fotografías. Bueno, claro, la gente... Yo no sé si estaban puestas en lo que es la fachada del campo de fútbol o por Tordesillas, no las he visto. Bueno, me mandan fotografías. La gente se moviliza y es normal. Yo es que ya por la noche ya encontré un comunicado de Tordefans. Al día siguiente el comunicado de Tordesillas al día, pero a las horas ya el comunicado del ayuntamiento diciendo no, prácticamente les faltó decir, lo de ayer fue una broma, ¿sabes? Es esto lo que pensamos. No, el comunicado en sí a mí no... O sea, me parece bien la rectificación, me parece adecuada. Se han buscado otras formas, digamos, de llegar a los objetivos que pide la Real Federación Española de Fútbol, pero no se puede decir que hay una planificación de inversión en el campo de las Salinas cuando se lleva tantos años sin invertir, y sobre todo cuando se promete en los plenos que se va vías de financiación que luego no acaban de llegar. Aparte que el más problemático son el tema de los lumens, de la luz. Sí, que es lo que te exige la Federación como máximo por el tema televisivo. Sí, pero eso está claro. O sea, y las gradas también. El tema de la luz, por ejemplo, se pueden alquilar, y eso se ha hablado, precisamente para la Copa del Rey. Y luego, para el resto de la temporada, como hay que hacer también una inversión, pues ahí estaba la inversión de 67.000 euros que el alcalde dijo en los presupuestos y que luego desapareció del plan V. Es decir, ahí hay dos cosas. Por un lado, tú lo puedes alquilar para la Copa del Rey, no hay ningún problema, y luego tienes que invertir para el resto de la temporada esos 67.000 euros que has prometido y que al final pues no están en los presupuestos. Uh-huh. Bueno, Juanfer, no sé si este pleno ha sido más bien cortito en este tema. No sé si quieres comentarnos algo más. Bueno, el pleno ha sido corto, también es verdad que porque es que hace nada había otro. Yo creo que, fíjate, ahí creo que el alcalde fue más listo, porque al final dices, bueno, pues lo hago rápidamente, y como ya han preguntado todo, también el alcalde puede jugar con esos tiempos, ¿no? Sí, pues claro. O sea, no hay ningún problema en eso. Nosotros nos adaptamos también a los tiempos y creo que en eso está más que demostrado. Pues sí, al final ahora ya empieza el verano, no hay pleno hasta septiembre, pero la actividad...
¿En julio? Sí, hasta septiembre. Hasta septiembre. Tienes razón. El 1 de septiembre yo creo que será el siguiente. Esperemos que el primer Es que martes. el tiempo pasa volado. Esperemos que el primer martes. Pero la actividad municipal no para, o sea, no para porque, bueno, pues hay muchos actos, sobre todo culturales, que yo animo a la gente a ir. Yo iré como concejal porque me gusta mucho estar presente. Además, el único representante del ayuntamiento el sábado pasado con la concentración de bandas estabas tú, no había nadie más. Sí, es verdad, me pareció extraño, pero normalmente siempre van otros concejales. También debo decir que según me dijo la banda de música, la concejala de cultura, que siempre suele estar presente, se disculpó por un tema personal. Vale. O sea, que las cosas como son. Pero sí es verdad que me pareció extraño que eso fuera solo ir yo. Pero estabas tú, sí. Y además, tuviste que subir a dar un regalito, un recuerdo. Me lo ofrecieron y digo, pues sí, yo encantado de subir a dar ese premio. Y bueno, a lo largo también del verano la banda seguirá haciendo sus conciertos de bar y demás. Sí. Y yo animo a toda la gente a ir, junto con otras muchas actividades culturales que están planeadas el verano. Y bueno, en lo particular nosotros también desde Izquierda Unida Alternativa por Tordesillas, digamos que un acto político hoy viernes en el Cuarto del Infierno a las 7:30, donde repasaremos lo que hemos hecho durante estos 2 años que llevamos de legislatura. Y luego, pues bueno, pues a todo el asistente pues se le invitará a un picoteo. Bueno, lo que habéis hecho y lo que tenéis pensado hacer, ¿no? Supongo. Sí, bueno, también diremos futuro, ¿no? las cosas que hay que hacer en el futuro. Que es verdad que yo el otro día repasando el programa electoral, me quedan muchas cosas que presentar y yo no sé si voy a tener tiempo. ¿Te acuerdas que el programa electoral tú aquí me dijiste que era bastante extenso? Sí. Pues ya me doy cuenta que sí, pero estoy empeñado en presentar propuestas sobre... ¿Has dicho la hora? ¿Has dicho la hora? 7:30. En la Peña, lo que es la Peña del Infierno, la Peña del Infierno. Ya sabemos que el alcalde no permite salas municipales para estas cosas, que además tampoco puedes ir a las plazas porque te lo va a denegar. Parece que generas mucho problema si vas a las plazas, pero claro, cuando son elecciones y todo depende de la Junta Electoral Central, a la Junta Electoral Central le parece perfecto que se ocupen las plazas, pero al Ayuntamiento de Tordesillas, al equipo de gobierno, no. Así te tienes que buscar la vida, ¿no? Sí, a ver, pues... Digo, la vida en locales más o menos un poquito, bueno, para que la gente pueda estar a gusto, ¿no? Ante la necesidad, ingenio, y también que más tordesillano que hacer un acto en una peña, también te digo. Sí, y sobre todo el infierno, que tiene ya sus años ahí. Pues muchas gracias, Juanfran. Aquí en Armonía de Oro, pues un pleno más, porque vamos a decirlo así, no vamos a hacer un mes más, sino un pleno más. Y si de aquí a septiembre tienes que venirte, no sé, a hablar de la política de Izquierda Unida Alternativa por Tordesillas, sobre lo que tú quieras, ya sabes, tienes las puertas abiertas. Yo encantado, aquí estoy como en casa. Gracias, Juanfran. A ti.